Amigos, el agua, recurso natural que todo el mundo, sobre todo Iztapalapa, añora. Mejor tipo de Pokémon Starter y mejor templo en Zelda es el tema que continúa la primera parte de la Avenida de Papel, Chihuahua y el agua. Como sabrán, el año pasado me embarqué, es un decir porque vaciaron las presas, en una investigación en las bellas y amables tierras de Chihuahua para saber por qué se habían armado los chingadazos alrededor de la presa más grande del norte, por qué el presidente había mandado a la Guardia Nacional y por qué esa Guardia Nacional mató a tiros por la espalda a una agricultora. En este trayecto conocí al ingeniero Homero Chávez, al ingeniero Raimundo Soto y a los Master Dogo de la cantera. Las tres experiencias altamente gratificantes, pero para efectos de la investigación, solo las dos primeras importan. En el episodio pasado platicamos acerca del conflicto que existe con el gobierno federal respecto de su estrategia de repartición de aguas, que básicamente es aperrarse de ella con soldados. También hablamos del tratado de agua con Estados Unidos y por último de las dos tormentas que se avecinan con los estados de la cuenca como Monterrey y Tamaulipas. Y una segunda todavía peor con la madre naturaleza que está enviando las sequías más cabronas a este pobre pueblo olvidado por la democracia participativa y liberal que es México. Acompáñenme a refrendar sus miedos más profundos respecto a la escasez del agua y conflicto civil entre los estados del norte en la segunda parte de la Avenida de Papel, Chihuahua y el agua. El problema es complejo y multifactorial. El asunto, cuando se hizo el tratado en el 44, los cálculos que hicieron y todo estaban muy bien, pero yo creo que nunca pensaron que iba a haber tal cantidad de población dependiendo de la cuenca. Ha crecido mucho, las ciudades no consumían casi agua, la agricultura no había crecido tanto, ¿verdad? Se han hecho distritos nuevos, ya estaba el distrito 05, pero por ejemplo el 113 no existía, el 90 no existía. Piedras Negras era un pueblito de este tamaño, ahora es una ciudad gigantesca que está agarrando agua también ahí. La ciudad de Monterrey, por ejemplo, Tamaulipas se abastecía del río Bravo, de las 2/3 partes que le tocan, pero también se abastecía mucho del río San Juan. El río San Juan es el río Santa Catarina que pasa por Monterrey. Sí. Y luego llega la presa El Cuchillo, y de la presa El Cuchillo hacia aguas abajo hay otra presa que se llama Mar Terre Gómez, pero ahí del Cuchillo hacia la Mar Terre Gómez y luego a la presa, al río Bravo, ya se llama río San Juan, arriba se llama Santa Catarina. Entonces, esa presa El Cuchillo la usaban para riego los de Tamaulipas. En Tamaulipas hay un distrito muy grande, que es el 25. Tiene cerca de 250,000 hectáreas, y el asunto es que no se han tecnificado. Es verdad. En cambio, en lugares como Tamaulipas, que tienen alrededor de 530 millones de hectáreas de cultivo, legal, obviamente, creo, el 90% de sus cultivos siguen sin tecnificar. Su hilito de tierra, su agua y a chingar a su madre. Evidentemente esto genera muchísimo desperdicio. Ellos riegan, aquí tenemos 1,000 y pico de kilómetros de canales de concreto o entubados, ¿verdad? Con PVC, que los hizo en su momento el gobierno federal, o se hizo de manera tripartita, o la hicimos los usuarios, pero aquí cuidamos el agua y tenemos mucha tecnificación en la cuestión del riego. Yo creo que aquí está un 95% de la conducción tecnificada con canales y un, no sé, pero a lo mejor un 25% de todo lo que se hace ya riego parcelario está con riegos de bajo consumo, o sea, con aspersión, microaspersión, goteo, etcétera. Sistemas presurizados de bajo consumo. Aquí nos esforzamos nosotros mucho. Como ustedes ven aquí, tenemos sistemas de riego tecnificados. Aquí ponemos un aspersor por cada arbolito, no regamos toda la tierra. De estos aspersores que hay a la mitad, sacamos un tubín y lo ponemos en cada arbolito y regamos nada más el área del árbol para disminuir significativamente el uso del agua. Ahora, nos dicen que utilizamos mucha agua en el cultivo del nogal. Realmente
Cada uno de los cultivos tiene un uso consultivo. Y por ejemplo, el nogal tiene un uso consultivo de 12 millares de metros cúbicos por año. Pero para que se dé una idea, el chile necesita casi 16 millares de metros cúbicos. La alfalfa necesita también casi 15, 16 millares de metros cúbicos. El algodón, ahora los algodones transgénicos necesitan 10, 11 millares de metros cúbicos. ¿Qué es lo que hacemos? No son tan rentables además. Y no son tan rentables. Sí, nada más que nosotros tenemos 240 milímetros de precipitación anual promedio, y allá en Tamaulipas, que son los del problema, los que realmente hacen el problema toda la vida, tienen 700 milímetros, o sea, tienen casi 3 veces más agua que nosotros, pero tienen todos sus canales de tierra. Entonces en la conducción ellos no les ha importado tecnificarse, entonces ellos nomás están recibiendo y exigiendo y quieren más agua y no van a tener nunca llene, porque son muchísimas hectáreas. Hay que comentar esto. Nosotros tenemos una concesión de agua y nos dicen, tú tienes 9 millares de metros cúbicos por hectárea. Y lo mismo tenemos aquí que en cualquier parte del distrito de riego 05. Con esos 9 millares, cada uno de nosotros decidimos qué hacer con esa agua. Ahí es donde entra el manejo eficiente del recurso que tenemos. Es como si yo te digo a ti, toma 100 mil pesos. No, hombre, hágame la buena. No se olviden suscribirse, darle like, suscribirse otra vez al contenido exclusivo y a mi OnlyFans. Y tú decides con esos 100 mil pesos gastártelos en una fiesta, o poner un negocio, o ponerte a trabajar, o hacerlos rentables. Lo mismo con el agua. Hay gente que tiene 9 millares y dice, pues me pongo a sembrar frijol y maíz. Es su decisión, pero la rentabilidad va a ser totalmente distinta. Sí. Yo con los nogales también tengo los mismos 9 millares que tiene el que siembra frijol y maíz, pero yo busco la manera de que esos 9 millares le saque mayor provecho. Correcto. Y eso es lo que hacemos. Tan así es que si el nogal necesita 12 millares de metros cúbicos y nosotros nomás tenemos una concesión de 9, yo lo que hago es utilizar tecnologías de alta eficiencia en el sistema de riego para que nomás con 9 millares yo saque a flote mi cultivo. Bueno, depende. Por ejemplo, los nogales y la alfalfa y las cebollas son cultivos que si los riegas por aniego, como se regaban antes, pues sí te gastas como una lámina de 1,10 metros anual por hectárea. Pero ya si la riegas por aspersión o algo, pues te vas a gastar 80, más o menos 80 centímetros. Y le vas a poner la misma agua en el suelo, nada más que no estás perdiendo en la conducción. Es más eficiente. Y además le estás dando una cobertura más pareja a tu suelo, porque hay pedazos donde hay hoyos y hay lomas, aunque niveles con láser a los 2 o 3 años ya tienes hoyos y lomas de vuelta. A ver, espérame. ¿Qué? ¿Láser? Y entonces, y con la aspersión pues riegas parejo y tienes mejor rendimientos y mejor todo. ¿Y el maíz y el sorgo? O sea, ¿como cuánto será lo que consumen de agua? Pues llevan menos riegos, pero ahí no es... Es más ineficiente, ¿no? Sí, o sea, la conducción que ellos hacen es que ellos tienen, aquí hay como 1,300 kilómetros de canales. Yo creo que ellos deben de tener pues lo cuádruple o lo triple, ¿verdad? No, pues bueno, ellos riegan riegan casi 4 veces más que superficie que nosotros, por puros canales de tierra. Entonces vas perdiendo y aquí metes 1 litro y aquí te van a llegar unos 400 mililitros más o menos. O sea, en la conducción estás perdiendo mucho. O sea, con la aspersión y los sistemas estos, no es que les estés poniendo menos agua a las plantas, le estás poniendo la misma agua, porque la planta es lo que te demanda y tiene que transpirar y todo. Entonces, donde te estás ahorrando es en la conducción. Porque es unas pérdidas increíbles lo que pierdes en los canales de tierra. Y estos cuates no tienen ni 1 centímetro de revestimiento de canales. Y aquí está todo revestido. Yo creo que el 95% del distrito está revestido en todo lo que es conducción. Ya en lo parcelario yo digo que un 25% está, porque por ejemplo los agricultores muy chiquitos pues no
No les da la escala. Ni siquiera van a tener para pagar la luz, para presurizar su sistema, ni van a reparar todo el PVC que se quiebra. Nosotros gastamos ¿cuánto gastamos cada año de PVC? Montonales. Como 100,000 pesos en reparación. De puras reparaciones y pues un chiquito pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces a esa gente lo que se le hizo cuando se tecnificó el distrito, se le niveló con láser y se pusieron donde aceptaba el terreno, ¿verdad? La topografía, porque a veces que metes el láser y el caliche está a 30 centímetros, entonces... Topografía láser, ahora sí necesito que me expliquen qué pedo. O sea, ¿cómo nivelar con láser? Es un rayo láser que haces topografía y con un rayo láser y las máquinas, las escrepas que van cortando la tierra y tirándola y todo, el rayo les va dando la señal, entonces te van dejando niveladito como tú quieres, van descargando y cargando y descargando con el láser, ¿verdad? Entonces a esa gente le pusimos multicompuertas, hicimos un sistema hazte cuenta de una red de agua de la ciudad enterrada de PVC. Y luego hay unos hidrantes y ahí se conectan ellos y luego ya ponen ellos su PVC por encima y ese PVC tiene unas compuertitas, como unas puertitas. Entonces abren y están regando y eso es un sistema muy barato. Ya los que tenían para presurizar, pues ya se les puso aspersión o se les puso goteo o se le puso lo que convenía hacer, ¿no? Ok. Al final de cuentas, a lo largo de la región, los agricultores usan el mismo volumen de agua que les toca por concesión dependiendo de sus hectáreas. La diferencia es que unos ahorran más o menos agua dependiendo de qué tanta tecnología les ponen a la hora de sembrar. Tecnología que también les permite tener cultivos que generan, pues, más lanita. Tamaulipas, por su parte, ha exigido que por primera vez en la historia se abra la boquilla para ayudarlos con su propio déficit de agua en la región. Al final de cuentas, no es un asunto de poner a pelear a Chihuahua y a Tamaulipas, pelea en la que, por cierto, me gustaría estar recubierto de qué hablar, sino de generar políticas públicas más incluyentes de tecnificación en toda la región para ahorrar y aprovechar mejor el agua. Pero bueno, le estoy diciendo esto a un gobierno que tiene como política pública quemar 1 tonelada de combustóleo y chapopote para poder prender una pendeja televisión. Entonces, el hecho de que digas, oye, es que tú tienes nogales y usas mucha agua. No, uso la misma agua que todo mundo, tengo la misma concesión. Que yo la use de una manera más eficiente y más rentable, esa es cosa de cada uno de nosotros y de como cualquier empresario, el uso efectivo y eficiente de los recursos. Hasta ese es un problema autoinfligido porque sería mucho más eficiente la distribución del agua si hubiera realmente un programa integral de tecnificación del riego en Tamaulipas. Sí, claro. Y luego, ¿cómo les vamos a mandar agua 1800 kilómetros por el río para que siembren maíz y sorgo, maíz de 6 toneladas por hectárea, 4 pesos el kilo? Pues son 24,000 pesos por hectárea, pues eso no es un negocio. O sea, ellos dicen que tenemos nogales y que tenemos... Pues claro, porque le hemos buscado cultivos que sean rentables, ¿verdad? Pues nosotros tenemos nogales, sembramos chiles y sembramos cebollas y sembramos cosas que valen, que tienen un valor comercial alto, ¿verdad? Que son más especulativos, ok, sí son especulativos, ahorita la nuez no valen nada y las cebollas a veces, los cebolleros a veces andan vendiendo su casa y a veces están en los cuernos de la luna con la lana, ¿verdad? Pero pues tenemos que jugárnosla y se ha tecnificado mucho ahorita, no sé si, pero ahí enseguida en mi rancho van a sembrar cebolla y andan ahorita, ya tiraron la cintilla, la enterraron y ya están metiendo acolchado para ahorrar agua, o sea, otro plástico que va arriba y tal, ¿verdad? O sea, pues le buscamos. Sí, hay que sacarle dividendo a la tierra en función de que... En las nogaleras tenemos puras aspersiones, ya se riega todo por aspersión o por microaspersión. Pero volvamos al pedo que nos concierne. La tecnificación gradual para conservar agua es mucho más efectiva que mandar militares a soltar putazos. La gran diferencia entre hacer política pública con machete o con bisturí. Sí, o sea, ya habían sacado de aquí, de lo que sale para el canal principal, aquí ve el río, todos los retornos, porque riega la gente y luego todos los coleos se van a un sistema de drenes agrícolas que hay que caen al río. O sea, de los retornos le volvemos a entregar agua al río. Todos los retornos
más o menos estuvieron midiendo y eran 9 metros cúbicos por segundo lo que estaban pasando. Entonces, estos retornos fueron a la presa El Granero. Y luego la presa El Granero tiene una cuenca, aparte de que recibe lo del río y lo de aquí de este distrito, recibe lo del Florido, que ya nosotros no lo podemos, cuando crece el Florido y el arroyo del Parral, ese ya no lo podemos detener, ese cae acá en Camargo, cae abajo de la presa. El río Chubíscar, el de Chihuahua, también toda esa agua, pues toda esa es poquita agua, pero todo va cayendo, va sumando, y esa llega a la Luis E. León, al Granero. Entonces, esa presa sí la usan mucho para juntar agua, porque ya el distrito 90 es muy chiquito. Entonces, le dejan agua para el distrito 90 y el resto lo avientan por el río para hacer los pagos. Es que si tú avientas un volumen fuerte, tienes mucha eficiencia en la conducción. Y si avientas un chorrito de agua, se va perdiendo por el camino, se pierde mucha agua. Entonces, Digo, también, no somos máquinas. juntan agua del distrito y todo, y entonces les avientan ya a Ojinaga, y ahí es donde la contabilizan, ahí en Ojinaga, donde cae el Conchos al río Bravo, ahí se contabiliza. Es que, mira, déjame enseñarte un dibujito. El río Bravo nace en Colorado, ¿verdad? Y entonces viene aquí por Nuevo México regando en Colorado y en Nuevo México regando varios distritos de riego, en Las Cruces, en Albuquerque, agarra para la ciudad y tal. Y aquí a 30 kilómetros del Paso, en Fort Whitman, ahí se seca el río Bravo, ahí se acaba. Hasta ahí le dan los gringos agua a México, le dan 70 millones de metros cúbicos. Y luego dura 300 kilómetros seco hasta Ojinaga. Y en Ojinaga vuelve a nacer el río Bravo con el Conchos. El Conchos es el principal afluente, entonces aquí el Conchos pues trae muchos, viene acá de la Sierra Madre y aquí tiene el Sisoguichi, tiene el Agua Caliente, y tiene el Nonuava, y tiene el Balleza, y luego ya llega la presa La Boquilla. Aquí está el distrito el 113 y aquí está el 05, ¿ya? Aquí están las Vírgenes. Y aquí trae agua del San Pedro, del Sateboy, del Santa Isabel, ¿no? Ahí llega. Y también es afluente del Conchos. Aquí llegan el Florido, llegan el Parral. Entonces, aquí esta presa agarra agua de todo esto, de por aquí así, de todo lo que llega. Y entonces la sueltan aquí para pagar el agua. Y estos ríos, estos otros 6 tributarios, pues son 6 tributarios muy chiquillos, o sea, estos están en Coahuila, el Arroyo de las Vacas, el San Diego, aquí tiene una presa que se llama la Constitución, y luego tiene el San Rodrigo, tiene la presa que se llama, pues no me acuerdo la qué, y la Escondido, y aquí está la primera presa internacional, que es la Amistad, ¿verdad? Y luego ya sale el Salado, que también es aforado, y tiene una presa, la Venustiano Carranza, pero riega unos distrititos chiquitos, entonces estas presas le entregan todas esas entregamos agua, pero luego ahora se les ocurrió que tiene que dar un porcentaje y este otro porcentaje y este otro y este otro y este otro. Eso no es el tratado, o sea, es una cosa de la 4T, Es verdad, el agua se concentra en las diferentes presas internacionales y debido a la naturaleza irregular de las lluvias y ciclos de agua, no se puede establecer porcentajes por cauces de ríos. Ni siquiera Conagua tiene la tecnología para auditar las mamadas que propone. Una locura eso. Y el agua que se tiene destinada para el pago de aguas internacionales, tanto de la parte alta del Conchos, de todas las presas de Chihuahua y los ríos de Chihuahua, que son escurrimientos y demasías exclusivamente, más el agua que tiene Tamaulipas, es suficiente para abastecer las necesidades del Tratado de Aguas Internacional. Y hay años efectivamente atípicos, como le pasó allá en el 95 en el sexenio de Fox. El tratado dice cómo hacerle cuando se presentan esos años atípicos. Pues que nadie puede controlar la lluvia. Y los hay. Es impresionante cómo el ingeniero Adolfo Uribe de Alba en el 44-45 fue tan previsor y fue tan analítico y tan profesional, visionario, que pronosticó lo que se podía venir conociendo técnicamente las cosas
lo pronosticó y lo plasmó en el tratado. Y tan así es que cómo se maneja el agua en el Bravo y cómo se maneja el agua en el Colorado es distinto. En el Colorado las dotaciones son mensuales y en el Bravo las dotaciones son anuales, por lo atípico de las precipitaciones y el manejo del agua. Y también se hicieron quinquenios, también por lo atípico de las precipitaciones anuales. Entonces ve uno el tratado y el informe técnico y dice uno, esto es verdaderamente profesional. Ahora pues nos atrasamos y siempre se ha negociado. Por ejemplo, a mí me tocó estar en el Consejo de Cuenca durante los ciclos 25 y 26, que fue algo más duro que hoy, una sequía más dura y batallábamos más para pagar y todo. Pero se juntaron Fox y el presidente de Estados Unidos, Bush Jr., y se pusieron de acuerdo y hicieron aquí una tecnificación y nos esperaron y pagamos y ya, tan. Y eso ha pasado varias veces. Pero ahora este señor arbitrariamente vino a quitarnos el agua. O sea, Vicente Fox, famoso por ser realmente limitado en su presidencia. Claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Pudo manejar junto con otro presidente bastante limitado como George Bush la crisis de la sequía del agua del 2002 al 2004. Formó un grupo especializado que incluía a la Segov, a Relaciones Exteriores, a Haciendas, a Garpa, a Semarnat, a la Conagua para resolver el pedo. Se crearon fideicomisos de tecnificación financiados por Estados Unidos y su Banco Nacional de Desarrollo, enfocado en la modernización agrícola e hidráulica para generar, a través del ahorro, el cumplimiento del tratado. ¿Cómo es posible que ahora queramos distorsionar lo que gente experta y visionaria hizo con tal de recibir un beneficio y perjudicando a otros? entonces allá en Tamaulipas tienen las 200, está cachando el agua de las 2/3 partes que les tocan y no quieren usar el agua del Cuchillo ni de la Mar Terremotos, porque la del Cuchillo pues se la venden a Monterrey a 8 pesos el litro, digo 8 pesos el metro cúbico, perdón, sí. Para uso público urbano. Entonces pues agarran esa agua de Monterrey, ese dinero de Monterrey los agricultores, y luego pues están presionando mucho a Chihuahua y a la Comisión Nacional del Agua para que les den sus 2/3, ¿verdad? Antes de que les demos a los gringos. Y aquí lo que pasó fue que, pues pensamos que Trump le exigió por cuestiones electorales a este señor que se pone de tapete. Great president of Mexico. He is a great gentleman, a friend of mine, and a López Obrador. Le exigió para que le pasáramos el agua que les tocaba a los gringos al bajo Río Bravo, que está ahí en el área de McAllen y todo eso. O sea, habiendo tantas previsiones en las que era totalmente claro qué hacer en estos momentos extraordinarios, que no es la primera vez que sucede, la solución fue mandar a la Guardia Nacional a sacar agua. La presa nosotros no le movemos, le mueve la Conagua ahorita porque la tomaron, ¿verdad? Los agricultores, pero y de hecho regamos, ya tomada la presa, regamos nosotros, pero los de Conagua eran los que iban a abrirle y a cerrarle, ¿verdad? Nomás no dejamos que entrara el ejército y que no se llevaran el agua, que sacaran más del agua. No es gente acaparadora, ni mucho menos. Y yo siento que en el sur del país no se dimensiona el hecho que en el norte no es lo mismo tener 1 hectárea en el norte que 1 hectárea en el sur. Aquí... No, pues los niveles de lluvia es diametral, ¿no? Diametral totalmente. Pensar que aquí Diosito si nos dice, ustedes tienen 350 milímetros de precipitación al año y tal vez nos los manden un día y nos dice, yo ya cumplí, ahí nos vemos el año que entra. Pero un día el agua, pues necesitamos cómo buscar almacenarla, guardarla para 1 o 2 ciclos. Pero ahora, ¿qué nos dicen? Tú ya tienes agua suficiente para este año. La que te sobre me la voy a robar, porque eso es lo que hacen, me la voy a robar. Sí. Entonces, pero de aquí salió mucha agua que la Comisión Internacional de Límites y Aguas no nos quiere decir qué hizo con ella, pues la pasó a Tamaulipas. Es que Tamaulipas
pues estaban Alfredo Con quería ser, que era el subdirector técnico de la Conagua, quería ser gobernador de Tamaulipas, que ya lo despidieron. Y luego estaba Yamanaca, otro también que no sé, estaban haciendo tranzas con uno por ganar a la gente y el otro por agarrar lana, estaban pasándoles el agua a Tamaulipas antes de darles a los gringos. Entonces aquí en el 2017 se desfogó muchísima agua de la presa de La Boquilla porque llovió y se desfogaron mil y pico de millones de metros cúbicos que la Comisión Internacional de Límites y Aguas tiene una opacidad tremenda, no nos ha querido decir qué hizo con esa agua, la desaparecieron simplemente. Y luego todos los inviernos le abren a la presa y ahí le mandan. Ahora no lo han hecho porque pues está delicada la situación, ¿verdad? Pero ahí están mandando agua. Entonces pues hay mucha tranza y luego hay mucho desorden. Hay mucha gente robándose el agua en el río que no tiene... Hay gente que sí tiene concesión para bombear agua del río, para regar, ¿verdad? Para riego agrícola. Pero hay muchos políticos y gentes malas que se meten, llegan y ponen sus bombas y plantan nogales y tal. Sí, o sea, cuando decimos están robando agua no es una cubeta, es una bomba. No, son bombones, plantan 200 hectáreas, 300 hectáreas de nogales de alto consumo, o sea, son cultivos de alto consumo. Y muchos son políticos, exgobernadores o gentes que están, o también gentes a las que le tienen miedo meterse con ellas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es el principal problema, es el robadero de agua. Y luego, la Comisión Internacional de Límites y Aguas está manejando mal el agua. La señora Blanca Jiménez, la de Conagua, es como López Obrador, ¿verdad? Es dogmática, es ignorante y es soberbia. Es una cosa... Igual no conoce, no sabe. Entonces Yamanaca y Yocol la tenían y fueron los que le dijeron, o sea, estuvieron dándole el agua a Tamaulipas y a los gringos no les dieron nada, y entonces ahora que les exigió el agua hasta Estados Unidos, pues nos la quitaron, nos vinieron a abrir la presa. La presa no nos las pueden abrir porque es agua que ya está concesionada a nosotros. Y yo comparo mucho una cuenta de ahorro. Yo voy a estar ahorrando para eventualidades cuando se presente una situación crítica. Y resulta que llega el gobierno y me dice, oye, agarra dinero para comer el día de hoy y te voy a robar lo demás, porque tú tienes para comer el día de hoy. Lo de mañana, a ver cómo le haces. O me vienes y me pides a mí. Entonces, eso es algo similar a lo que está sucediendo con el agua. Nos han querido enfrentar a los agricultores de Tamaulipas con los y Nuevo León y de Chihuahua, con el afán de que se genere un conflicto y crean que nosotros somos los culpables. No, los culpables es la autoridad por el manejo indebido de las grandes presas. Un manejo que es incorrecto, un manejo incorrecto de la ley, un manejo incorrecto del Tratado de Aguas Internacionales y sobre todo una falta de aplicación correcta de la ley. President Obrador, he is a man who really knows what's happening, and he loves his country, and he also loves the United States. Pero no es que no se está robando el agua aquí. Donde se está robando el agua es fuera en el río. Por el río es donde se la roban. Y se la roban en el San Rodrigo, y se la roban en el Arroyo de las Vacas, y se la roban en el río Bravo, y se la roban desde aquí hasta allá. ¿Qué sigue en esta lucha contra el desperdicio y robo de agua? Todos están robando agua, desde políticos, funcionarios de la propia Conagua, hasta gobernadores que se hacen su puta presa detrás de su casa. Ni siquiera las propias autoridades saben qué chingados. A nivel nacional se registran 2.280 tomas clandestinas según el sistema nacional. Sin embargo, los sistemas locales dicen que son 1.560. Y 11 de cada 13 de estos organismos regionales dan cifras diferentes. Sin siquiera claridad en los números de lo que estamos perdiendo, pues no se puede actuar de forma sensata. Pues primeramente tienen que quitar a los ilegales, ¿verdad? Porque eso es el problema que venimos hace 30 años diciéndole al gobierno que lo haga y nomás se voltean para otro lado. Ese es el asunto y nosotros no somos la autoridad y yo no me voy a meter a quitar a un narco de ahí o
o un político poderoso o algo, porque nomás me va a dar un pisotón y se acabó. Ahora, algo que hemos insistido mucho es, autoridad, aplica la ley. No permitas que la gente utilice agua sin concesión. No permitas que la gente utilice más agua de la que tiene concesionada. Pero al hablar de gente, no estamos hablando de una familia yendo con una cubeta a sacar agua del río. No estamos hablando de la actividad agrícola. Bombas. Bombas, en donde la autoridad ha hecho caso omiso a su función, que es aplicar la ley. Así como había indignación del huachicol de la gasolina, eso es huachicol de agua. Definitivamente. Pero estamos hablando de que se habla de huachicol, pero se habla de huachicol donde no lo hay. Sí. Y donde hay huachicol, ni se paran ni se presentan. Es como en los impuestos. ¿A quién le cobran? Al que está haciendo bien las cosas, al que está dado de alta en Hacienda, al que está haciendo bien sus declaraciones, es con el que van. Y aquí nos pasa lo mismo. Los que tenemos aquí nuestras concesiones, los que estamos legales, los que tenemos todo en orden, resulta que la autoridad, por lo facilito, viene con nosotros a querernos sacar agua donde no hay. Pero los agricultores que están utilizando agua de los ríos y de las presas y de las cuencas con los pozos profundos, que están utilizando agua sin concesión, ahí siguen, y siguen sin molestarlos. Entonces, la autoridad no ejerce la ley, y obviamente, en la medida de que no se ejerza la ley, mucha gente dice, pues yo lo hago, al cabo nada pasa. Y los que llevamos las consecuencias somos los que estamos legales, los que estamos todo en orden, y que por no meterte en problemas, o porque es gente con malas mañas, la autoridad no acude con ellos, acude con los que estamos correctamente para venir a disponer de un recurso que tenemos legalmente y concesionado para resolver el problema que ellos no han podido resolver con la gente que utiliza agua sin concesión. Entonces, para nosotros siempre hemos insistido en que la autoridad lo que debe hacer es ser un regulador, hacer que la ley se cumpla y acatar las concesiones y los derechos que tienen los agricultores y todos los ciudadanos para que se cumplan esos derechos y esas concesiones. No golpear a los que están bien, ir por los que están mal. La autoridad tiene que ejercer la autoridad y no quieren hacerlo. Por ejemplo, este distrito 113 de Camargo no existía y la gente empezó a robarse el agua y ya eran tantos que en lugar de sacarlos, los regularizaron. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en nuestro distrito de riego, sabiendo la capacidad que tienen nuestras presas, nosotros acotamos la superficie del distrito de riego y disminuimos el periodo de tiempo de riego durante el año para poder adecuarnos a las necesidades. Así es. Y aparte, platicábamos antes de empezar a grabar que este es un año atípico, ¿no? Por el tema de la sequía, por el tema de muchas cosas. Sí, definitivamente. A nosotros nos impresiona cómo el gobierno federal, conociendo la situación del estado de Chihuahua y del norte del país, en donde de antemano sabíamos que íbamos a tener un año seco, que no nos iba a llover, y que efectivamente no nos llovió, que teníamos poca agua en las presas, toma la decisión de llevársela, y por la fuerza. Bueno, hay poca agua, tenemos disponibles 450 millones, la concesión de nada más de este distrito con la de Camargo son 1.180 millones de metros cúbicos para regar la totalidad de la superficie, o sea, tenemos menos de la mitad, un poquito menos, como para regar un 45% de la superficie, más o menos un 40 o 45% de la superficie. El año que entra va a ser un año muy complicado aquí en la región. Este año ha sido un año muy seco. Nos llovió, al menos aquí, nos llovió 150 milímetros de precipitación en todo el año, cosa que lo normal son 300 milímetros más o menos. Tuvimos muy altas temperaturas, los nogales tuvieron un estrés calórico impresionante, las plagas se dispararon por las condiciones, no tuvimos frío oportunamente,
Aquí normalmente las primeras heladas nos caen en los primeros de octubre. Ahorita estamos a finales de noviembre y no nos han caído heladas. Los nogales, si se fijan, muchos todavía tienen hojas verdes, cosa que a estas alturas no deberían de ser nogales como ese que ya no tiene ninguna hoja. Y los que tienen pocas hojas es o porque ya los vibramos o porque tuvimos un exceso de plaga que es el pulgón negro y el pulgón amarillo, que nos ocasionó un daño severo. Entonces, esta falta de humedad en el ambiente, esta falta de lluvias, este exceso de plagas, estos excesos de temperaturas y cambio estreses climático, calores, nosotros consideramos que es una consecuencia del cambio climático. Nosotros tenemos aquí 30 años y nunca habíamos visto esto. Lo habíamos visto irse presentando poco a poco, pero este año ya fue un problema muy serio. No va a llover, estamos en una sequía extraordinaria, es lo que estamos viendo. Estoy en una mesa del agua del COSIR, es un organismo que pues, trata de hacer varias cosas. Y la Universidad de Columbia tiene un estudio de 1200 años, con los anillos de los árboles, ¿verdad? Y dicen que ha habido 3 megasequías en toda la parte oeste de Estados Unidos y norte de México. Y una fue en el año, cerca del año 900, otra por ahí en 1200 y cacho, y otra entre 1500 y 1600, fines de 1500, y ellos están pronosticando, es un pronóstico, ¿verdad? Y ojalá y se equivoquen con todo, que es otra de las megasequías que va a llegar, pero más acentuada por el calentamiento global, porque ya nos alcanzó el calentamiento global. Este año, desde que existe la ciudad de Delicias y el distrito y existen récords aquí en la región, este ha sido el verano más caliente que ha habido. ¿Qué ocasionó todo esto? Ocasionó que tuviéramos una baja calidad en la nuez, vacía, que tuviéramos mucho ruedno pegado, que tuviéramos mucha nuez nacida, por esas altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche y el ruedno pegado, la nuez con la humedad se nace y eso desmerece tremendamente. Estamos hablando le baja el precio. Baja el precio. Para que se den una idea, si ahorita una nuez de primera se puede pagar en pesos, a lo mejor en 80 pesos, una nuez nacida la pagan en 20 pesos. El kilo. 80 pesos contra 20 pesos. Pero aquí normalmente las nueces nacidas es un 2, es un 3% de la producción. Este año estamos hablando del 25 al 35% de nueces nacidas. Realmente es una catástrofe. Entonces, este año estar saliendo con esta situación, y aquí estamos hablando del nogal, pero la verdad es que si analizamos otros cultivos tenemos problemáticas similares. Entonces este año tenemos un cierre de ciclo con problemas de este tipo, pero se nos avecina un ciclo 2021 peor que el 2020. ¿Por qué? Porque vamos a tener nada más agua para sembrar el 30% de nuestra superficie. Y lo estamos viendo con las cosechas, la nuez no quiere abrir, está pegada al ruedno, se está germinando arriba de los árboles. Se vieron muchas cosas la uva no maduró porque no hay fotosíntesis, se defienden las plantas, cierran sus estómagos con tanto calor. Es que a las 9 de la mañana ya estábamos a 37 o 38 grados este verano. Aquí el calentamiento global sí se siente. Ya nos llegó el calentamiento global. Ya este año nosotros vamos a planear, vamos a tirar caolín en las hojas para reflejar el sol y mantener más frescas las hojas. Estamos haciendo agricultura regenerativa, tenemos pasto, ya no limpiamos los suelos, tenemos pasto para que ya el tanto calor no nos irradie en la noche a las plantas y además que no nos mate a los microorganismos, ¿verdad? El suelo, que nos están ayudando a alimentar las plantas y todo eso. Entonces ya ahorita ya estamos tomando medidas para el cambio. Ya estamos en eso, ya nos llegó. Todos los días, no importando si te dedicas al mundo de las noticias de forma profesional o no, te encuentras con X cantidad de artículos
respecto de cómo todo se está yendo estrepitosamente a la chingada. Despiertas y te encuentras con que Twitter es panista, con que el golf es abuso laboral, u otro general de 4 estrellas tiene más inmunidad que cualquier vacuna de Pfizer. Sin embargo, el problema que les he narrado y por el cual por primera vez dediqué 2 entregas es preocupante. Es preocupante porque puede joder todavía más nuestra calidad de vida en el futuro inmediato. Y al igual que la hemofilia entre los cogeprimos, puede tener repercusiones en nuestros hijos y hasta en nuestros nietos. Es preocupante porque la visibilidad que tiene es nula debido a lo que expliqué al principio. No son explosiones espectaculares, no son chingadazos en el Capitolio, pero sobre todo exige que no tengamos la pereza mental de pensar si somos de un bando o del otro. Es preocupante porque es el tema que más le da hueva a los gobiernos, porque hacerlo correctamente no da votos. Es un problema de muchos factores que tienen que tener una planeación transeccional y que no se ve que tenga futuro en una administración que ni siquiera se da tiempo de revisar sus PowerPoints. Sin embargo, es un problema que nos debe interesar como sociedad civil. Es un problema en el cual, si no ponemos la vigilancia como ciudadanía primero, se va a reflejar en los precios de frutas y verduras nacionales, después en la quiebra de agricultores y por último en un efecto dominó que también llevará a la escasez de agua por periodos más prolongados, incluso en las grandes urbes. La manera en la que nos vale 1.300 millones de metros cúbicos de riata las energías renovables, pues no las van a sufrir los titulares de CENER o de CFE, sobre todo él, que ya no va a alcanzar a ver las consecuencias de polución del aire en 10 años, las vamos a ver nosotros, morros de 15, 20, 25 y señores románticos como yo, que acabo de cumplir 30. No dejemos de presionar por los medios que podamos el buen actuar de nuestras autoridades. Estamos luchando contra la arremetida de fuerzas iliberales y desgraciadamente de militantes que son igual de iliberales que ellos. Y al final, cuando todo el polvo caiga en el suelo, lo poco mucho que haya por rescatarse serán los cimientos para refundar nuestro país. Yo soy Durden, muchas gracias por estar en esta avenida de papel. No se olviden de suscribirse, darle like, activar las notificaciones, suscribirse a mi OnlyFans. Por cierto, aquí están mis redes sociales en los diversos canales en los que me puedan encontrar por si gustan darse una vuelta. Nos vemos en la próxima. No pasa nada, lo que pasa. Sí, no, pero es que creo que ese sí se mete de Ese la... Sí, digo, que no pasa nada, le cortamos. Sí. En esa misma idea. Al mundo de las notas de forma profesional. Respecto de cómo te... En este trayecto conocí al ingeniero Homero Chávez. Homero Chavos. No es la canción. En el episodio pasado platicamos acerca del conflicto que existe con el gobierno federal respecto a de... Oxidado, ando bien oxidado.